Un toquecito más atrás, para atrás. Ahí, anda viendo ahí. ¿Y el plano está bien el foco ahí? ¿El foco? ¿El foco? Sí, está un poco. Hola, hola. El fotógrafo. Hay un minutito más y empezamos. Él sí está relacionado con Claudina, me parece que supo ser generado junto su toda la plata. Muy querido. Ahora lo vamos a charlar. Y él es el primo. Ayer me dijo que mañana, sí, y capaz que viene ahora. Los datos no había Lo pasado. mandé como 50 veces, la verdad. Hola, buenos días. Estamos muy contentos con la presencia de todos ustedes que nos acompañan en esta actividad. Ya concluyendo junio, hemos organizado una actividad más de la agenda cultural que planificamos desde el Instituto de Capacitación y el Instituto Superior de Capacitación y Registración inmobiliaria, de registración y publicidad inmobiliaria, una agenda cultural que acompaña las actividades de capacitación del instituto y que tiene un enfoque prioritariamente, diría, en los derechos humanos. Esta actividad tiene el 3 de junio como disparador, es el día en que se conmemora aquella primera marcha por el Ni Una Menos. En este 2025 estamos a 10 años de aquel primer grito colectivo, de aquella primera marcha masiva que se desarrolló en diferentes puntos del país, motivada por el femicidio de Chiara Páez. A 10 años también aparece como un balance, que yo no voy a... tenemos una mesa muy interesante, así que yo solamente voy a decir que el movimiento, a 10 años, el movimiento Ni Una Menos se ha fortalecido, se ha organizado y se han generado multiplicidad de redes y espacios de denuncia y resistencia. Y también voy a decir que el panorama de lo político, particularmente en lo referente al Ejecutivo Nacional, es un tanto desalentador, o bastante desalentador. No voy a describir la multiplicidad de acciones, discursos que parecieran hacernos retroceder décadas, pero sí es importante decir que casi por primera vez en 40 años las políticas para atención y prevención de casos de violencia de género carecen de institucionalidad en la Argentina, que en marzo del año 1987 se creó el primer organismo nacional especializado en la promoción de los derechos de las mujeres, la Subsecretaría de la Mujer,
en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Salud y Acción Social, que durante los siguientes años el organismo de promoción de la igualdad de género se fue jerarquizando y que en el año 2019 alcanzó el rango de Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. En junio del pasado año, con ese rasgo que también pareciera haberse instalado como característico del gobierno nacional, una crueldad para elegir las fechas caras a la historia de nuestra comunidad, se dispone el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, entidad a la que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Bueno, yo no voy a explayarme más, voy a agradecer muy fuertemente la gentileza de las compañeras que nos acompañan en la mesa, que como quería resaltar, que bastó solo un mensaje y a los pocos minutos me respondieron que sí, que iban a estar en esta mesa, así que muy agradecidos. En primer lugar, nos hablará Cecilia Cecchini, que es jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sobre las luchas y concreciones del feminismo sindical en la provincia de Buenos Aires. Luego será el turno de Nelly Gamboa, que es mamá de Sandra Ayala Gamboa, que compartirá su experiencia en Casa Sandra. Y por último, Laurana Malacalza, que es subsecretaria de Políticas contra las Violencias de Género del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que se referirá a la gestión estatal de la violencia de género. Y decirles que terminadas estas tres exposiciones, voy a leer un par de textos que tienen que ver con la muestra que se inaugura hoy, que es parte también de la actividad, en la sala que está situada al lado de este auditorio, que es el Museo de Economía. Y bueno, es una muestra que tiene como participantes a la campaña gráfica Viva Nos Queremos y a la cooperativa gráfica La Voz de la Mujer, donde se produce el diálogo entre el feminismo de base y la práctica artística a través de la gráfica migrante. Ambos colectivos estaban muy agradecidos de ser parte de la actividad, estuvimos en contacto todos estos días mientras armábamos la muestra. Hoy desde ayer están en la vigilia de Puente Porredón, porque se cumplen 23 años de la masacre de Avellaneda. Y bueno, la muestra va a quedar montada durante 2 semanas, probablemente, y los que quieran visitarlas se acercan, el museo va a estar abierto en la mañana. Y bueno, y por último agradecer a Gabriel Dapiave, que es parte de la Oficina Técnica de Obras, que son hoy los que están a cargo del Museo de Economía y que bueno, siempre colaboran con estas actividades. Así que gracias y bueno, comenzamos con Cecilia. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a los compañeros que también son parte de esta actividad. Agradecerles la invitación en esta jornada particular, no solo porque hagamos un alto en el camino del trabajo cotidiano para poder hacer, o así mejor, ¿no? Sí, porque yo escuché, no sé a quién, que decía que había que tenerlo cerca. No solo la importancia que desde este instituto se promueva un espacio de reflexión a 10 años de Ni Una Menos, sino yo pensaba, y lo importante que es que hagamos esto, de tenernos un rato en la actividad cotidiana para apropiarnos de este espacio de reflexión, sino pensaba en qué contexto lo estamos haciendo.
El compañero hacía referencia a que hoy se cumplen 23 años de la masacre de Avellaneda, en la que son asesinados por las fuerzas policiales, y además hubo todo un ocultamiento. Maxi y Darío Maxi, Ostequi Santillán, pero también pensaba el contexto de este mundo de hoy, ¿no? Un mundo donde estamos asistiendo casi, muchos seguramente que aquí estamos los indignados sobre el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, pero convengamos que hay una profunda indiferencia, máximo en este contexto donde tenemos un gobierno que prácticamente avala la guerra que Israel lleva adelante asesinando a un pueblo. Y también en un contexto en el que en este país venimos asistiendo desde hace 18 meses que asumió el nuevo gobierno nacional a una sistemática promoción de la violencia hacia las mujeres, hacia los colectivos, sin duda, pero hacia el pueblo en su conjunto, violentando todos los derechos, apostando a vaciar al Estado de un modo preocupante. Incluso en el día de ayer se hubo un acto de violencia hacia el conjunto de los trabajadores del Estado, fue de desconocer por decreto una ley que rige el Día del Trabajador Estatal. Yo vengo a contarles, recién estaba mirando, lo voy a compartir con ustedes, que como en la provincia de Buenos Aires el gobierno que encarna nuestro compañero Axel Kicillof va en un sentido absolutamente contrario. En estas horas está llegando y será comunicado a ustedes respecto a cuál es la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires en relación al 27 de junio, es informar que por una ley provincial, el día viernes 27 de junio, la ley 14.600 que existe, el día 27 de junio es asueto para las y los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires en conmemoración del Día del Trabajador del Estado, que además es una fecha en que la OIT adoptó el convenio 151 reconociendo el derecho a la negociación en la administración pública. Creemos que estas definiciones de nuestro gobernador del gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, no solo ratifican el camino de diálogo que tenemos por mandato todos los ministerios, sino también el ámbito de la paritaria provincial que se lleva adelante y el reconocimiento de los derechos. Y yo quiero iniciar esta reflexión que traje respecto a de qué modo el feminismo sindical impacta en algunas acciones que después se hacen políticas públicas a favor de los trabajadores, diciendo que también hay un ejercicio de violencia institucional, simbólica y de persecución agravado en este tiempo con la proscripción y detención de una de las máximas figuras políticas de este tiempo, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y me parece, yo entraba a este edificio y veía carteles donde también ustedes como colectivo de trabajadores y trabajadoras denuncian eso, porque sabemos que el tratamiento judicial que ha llevado al último fallo de la Corte, donde ratifica la actuación, una actuación que viene siendo muy cuestionada respecto a la
falta de testigos, a la efectiva responsabilidad y además ante una acción que nosotros creemos que lo único que promueve esta proscripción de por vida a Cristina con la detención de 6 años es darle una muestra al conjunto de la dirigencia política que en este país no se va a poder gobernar afectando los intereses de los poderosos, porque en definitiva es eso por lo que está siendo juzgada. Bueno, dicho esto, meterme un poquito con la intervención con la que yo venía pensando, porque, bueno, Gonzalo no lo dijo, lo digo yo ocupo un cargo de jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, pero porto una identidad sindical. Yo vengo, al igual que el ministro Walter Correa, que ustedes saben, si no lo saben les cuento, es un compañero que viene de la lucha sindical, integra el sindicato de curtidores, la CGT. En mi caso vengo de la lucha sindical docente, fui miembro del SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y en mi distrito en Almirante Brown, y es con esta identidad de las luchas que protagonizamos, resistiendo políticas neoliberales, políticas de ajuste, es con esta identidad y el fuerte compromiso de acompañar al gobernador Kicillof que venimos a representar al Estado en su diálogo con los trabajadores, no solo de la administración pública, sino también del sector privado, en una provincia que hoy está siendo muy golpeada por las políticas que llevan a que haya una reducción del consumo y todo esto se exprese en pérdidas de puestos de trabajo, lamentablemente en distintas áreas, no solo por las políticas que lleva adelante el gobierno nacional en materia de incrementos tarifarios, sino algo muy grave que está aconteciendo, que es la apertura indiscriminada de las importaciones, que en la medida que suba ese dato de cuánto importamos y cuánto menos exportamos, en todo eso se están yendo fuentes de trabajo también de los bonaerenses, ¿no? Entonces, es desde allí que pienso de qué modo las luchas del feminismo sindical a lo largo de muchos años han logrado establecer algunos acuerdos, algunas discusiones que después también profundizando esas discusiones se pueden plasmar en políticas públicas que tienen que ver con el resguardo de los trabajadores. Y yo quería referirme en esta ocasión, seguramente lo conocen, al convenio 190 de la OIT, que es el convenio que ha sido producto del trabajo que se ha llevado a las asambleas en la OIT, que siempre van, ustedes saben que es un ámbito tripartito, entonces es muy rico porque están los estados, están los gremios y están los empresarios. Cuesta mucho que salgan convenios con el acuerdo de las 3 partes y a veces son años de trabajo que se producen. Bueno, fue en el 2019 donde en la OIT se plasma este convenio 190 que se centra en la prevención y en la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La verdad que allí el rol del feminismo sindical fue clave para que esto prospere, porque son lugares donde los empresarios van a hacer lobby para restringir y a veces los estados se enmarcan en momentos de privilegiar los derechos y a veces no. Entonces, el esfuerzo que hacen
las organizaciones sindicales y la representación de los colectivos es enorme para que se plasme en un convenio. Y después también hay una lucha que se da una vez que ese convenio sale en OIT para que los estados partes efectivamente lo instrumenten. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el 2022 se sanciona una ley, que es la ley en el marco, primero a nivel país, a nivel país se ratifica el convenio a nivel nacional por una ley, no voy a decir el número, pero en el 2022, y en ese contexto es el gobernador Axel Kicillof que instrumenta un compromiso de ampliación y de puesta en marcha de este convenio en la provincia de Buenos Aires. Particularmente, porque yo digo, nosotros hablamos de violencia de género, ¿no? Y hacia las mujeres, pero lamentablemente sabemos que existen también en el ámbito laboral situaciones de violencia laboral y acoso laboral. Entonces son problemáticas, con Laurana estamos en un trabajo que ojalá pronto vengamos a contar, son problemáticas diferentes que merecen ser abordadas de un modo específico para garantizar que quienes desarrollan el trabajo no se vean afectados por esta situación. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, este convenio hizo posible que en el Ministerio de Trabajo se promueva la existencia de una dirección de violencia laboral. Esa dirección de violencia laboral está fijada a partir del decreto 21 que le establece la mirada que tiene que hacer esta dirección en relación a en qué modo se puede verse afectado conjunto algún trabajador, alguna trabajadora por situaciones de violencia. Yo quiero contarles que ese área que ocupa una compañera que además lleva adelante una articulación muy fuerte con las organizaciones sindicales. Seguimos trabajando desde la provincia de Buenos Aires con la OIT de modo particular porque da mucha fuerza para que esto efectivamente se instrumente, no tanto en el ámbito público, donde es más fácil, si ustedes piensen que esto es materia también de trabajo en el ámbito privado, y siempre allí todo es mucho más complejo para quienes atravesan situaciones de violencia o acoso. Nuestra dirección de violencia laboral, entre las acciones a las que puede instrumentar son intervención en cuestiones y conflictos relacionados con cualquier forma de violencia laboral, diseño de programas de difusión y concientización para prevenir y erradicar la violencia laboral en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el establecimiento de vínculos de colaboración con organismos y entidades públicas o privadas que tengan similares objetivos, la capacitación y asistencia técnica en todo lo concerniente a la prevención y erradicación de la violencia laboral, entre ellos la definición de protocolos de actuación y abordaje. Por lo tanto, para el trabajo en el área pública estamos trabajando las distintas áreas que intervienen en la materia, pero en relación al ámbito privado, sepan, por si conocen compañeras, compañeros que atraviesan situaciones de violencia laboral, que existe un protocolo y trabajan en fábricas, en lugares privados, existe una guía, protocolo de abordaje de situaciones de violencia. Sepan que el Ministerio de Trabajo, a través de sus delegaciones, tiene, en este momento tenemos presencia en 111 distritos
de los 135, se ha efectuado junto con la OIT una capacitación a nuestros delegados regionales y a los que toman el tema en esas delegaciones para hacerse cargo del tema y también ser multiplicadores de esto y por suerte la capacitación ya fue efectuada y han tenido distintos niveles de intervención, tanto con la OIT y también con cursos particulares o virtuales, para que ningún trabajador de la provincia de Buenos Aires sienta que está solo en situaciones de este tipo, que muchas veces, si desconocen que estas herramientas están a disposición, bueno, hay quienes terminan renunciando al trabajo, yéndose en tiempos donde la fuente de trabajo no está sobrando. Así que nos gustaría que ustedes oficien de multiplicadores y deleguen o informen a quienes padezcan este tipo de situaciones. Y por otra parte, contarles que estamos llevando adelante una serie de acciones que queremos que nos van a hacer mejores en las miradas, en las intervenciones, en las herramientas con la OIT. La provincia de Buenos Aires, junto con Santa Fe y Córdoba, han sido seleccionadas porque son provincias que tienen un trabajo en la materia para un trabajo de investigación que está llevando adelante la OIT. Y bueno, con el equipo latinoamericano de justicia y género, y el objetivo es poder profundizar los modos de intervención que tenemos para disponer de mejores herramientas. También tenemos, a partir del apoyo de la OIT, una asistencia técnica para fortalecer los procesos de formación y sensibilización que ya venimos realizando en territorio, trabajando en el diseño de manuales o materiales que estén disponibles para el público en general. Y a su vez, como última línea, hemos lanzado y estamos implementando un trabajo formativo y de sensibilización con el lema hacia un mundo de trabajo sin violencia ni acoso, con componentes teóricos y prácticos, y que están puestos a disposición de todas las organizaciones sindicales de la provincia para formar y capacitar a los delegados y delegadas gremiales en la materia. Nosotros creemos que estas intervenciones que promueve el gobierno de la provincia de Buenos Aires van a contribuir sin duda a poder disponer de ambientes más propicios, más saludables para llevar adelante la tarea. Yo quiero contarles que hay un antecedente muy interesante. Ustedes saben, bueno, creo que en el día de hoy hay un paro acá en la ciudad de La Plata porque en el día de ayer agredieron a 2 trabajadores docentes, un preceptor y una profesora en el Normal 2. Bueno, a ese tipo de violencia laboral se están enfrentando muchos trabajadores en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Por eso los gremios docentes han logrado establecer un acuerdo paritario celebrado entre los gremios del Estado de acuerdo de reparación, prevención y reparación, porque no solo hay que ver cómo intervenir en esos hechos que muchas veces llevan implícito un grado de violencia preocupante, sino también cómo reparar de veces denuncias que se dicen, que se mediatizan, y que una vez que interviene la justicia, incluso el sumario correspondiente al trabajador, bueno, han sido libres de culto y cargo, en cómo reparar ese daño que acontece hacia cada uno de los trabajadores. Bueno, creemos que hay que trabajar mucho en
en estas cosas y que nosotros podamos promover lecturas y debates sobre la prevención de la violencia en los ámbitos laborales, creemos que puede incidir, estamos convencidos, o debe incidir en que nuestra sociedad sea menos violenta, naturalice menos situaciones violentas de resolución. Es preocupante porque tenemos un presidente que violenta permanentemente a todo el mundo y eso genera un grado de naturalización preocupante. Pero bueno, en esta provincia de Buenos Aires se intenta permanentemente, y este es el mandato que tenemos para trabajar en prevenir, en evitar, en erradicar la violencia, no solo en el ámbito laboral público, privado, sino en toda la provincia. Nos merecemos que los ámbitos sean espacios de paz para que cada uno de nosotros trabaje, produzca y se realice como sabemos hacerlo de modo colectivo y en paz. Así que bueno, compañeros, compañeras, hasta acá mi intervención, espero haber sido clara y a disposición de las herramientas, y si algún día le dejo a los compañeros del instituto la posibilidad de contactar con Sole y trabajar específicamente eso para ustedes, creo que va a ser multiplicador. Gracias. Hola, muy buenos días. Gracias a todos los que están acá. Y bueno, gracias Gonzalo, a Charlie y a todos los que organizaron este evento, que es bastante importante para todos nosotros y para todos los que vinieron a estar acá presentes. Bueno, me presento. Yo soy la mamá de Sandra Ayala, la joven que fue víctima de femicidio acá en 745-46, y agradecida a todas las organizaciones, a todos los medios de comunicación y a todos los que se sumaron en este momento, que tenemos Casa Sandra, que lleva el nombre de Sandra. Y bueno, para mí como madre siempre tengo el dolor aquí adentro. Y no le desearía esto a nadie, porque perder una hija es lo peor que te puede pasar en la vida. Era mi única hija y solo me queda un hijo, y hoy, gracias a Dios, tengo 2 nietos que quisiera dar mi vida por ellos. Y bueno, Sandra era una joven muy solidaria, siempre pensaba en otras, en ayudar. Y bueno, yo estoy, creo que haciendo lo que ella quiso, sus proyectos, ayudar a otras mujeres, obviamente con todo el apoyo de todas las instituciones. Desde ya, desde este lugar, agradezco de todo corazón por todo el apoyo, porque no es el apoyo para mí, sino para que no vuelva a haber otra Sandra menos. Hoy estamos saliendo al territorio a decir basta de violencia. Basta porque muchas mujeres desconocen los tipos de violencia que existen. Lo aprendí en Casa Sandra, que tenemos las oficinas para atender a mujeres en situación de violencia. Y desde ahí salimos al territorio a decir, compañera, no estás sola. Tenemos lugares para que nos puedan escuchar, lugares para que nos puedan acompañar, y nosotros estamos para acompañarlas. Y agradezco desde ya al señor Rubén Pascualini, que nos dio un espacio acá en Los Hornos, en el barrio Esplaneadores. Tenemos un container ahí y se hace acompañamiento a mujeres en situación de violencia, obviamente derivadas desde Casa Sandra, y las mujeres
hacerse escuchar y también ser escuchado. Y eso llevamos a otras instituciones y desde ese lugar acompañamos. Están muy agradecidas. Una mujer que llega y me diga, ¿sabes qué, Nelly? Te agradezco, porque si no hubiera salido, no le hubiera pasado esto a tu hija, no hubiera habido otra persona que nos escuche. Nosotros somos un grupo de mujeres que nos organizamos y son las compañeras las que están haciendo acompañamiento, pero necesitamos que haya compañeras con un título profesional en el espacio, aunque sea una vez al mes, para que también ellas puedan dar programas, porque sé que tenemos programas para mujeres en situación de violencia de género. Y ya lo habíamos hablado también con el municipio y nos dijeron que sí. Estoy agradecida, pero mis compañeros están yendo por nada. Están yendo con un programa Barrio Bonaerense y tenemos más compañeras que necesitarían siquiera para el pasaje y lo estamos tocando puertas y esperemos lograr un poquito más para estas compañeras que tienen mucho compromiso porque llegan a un horario, vienen con 2, 3 micros y compañeras que nosotros salimos con la municipalidad a los barrios haciendo territorio, encontramos mujeres con situaciones muy vulnerables. Seguramente así pasó Sandra y nadie la escuchó, pero hoy la voz de Sandra estamos pudiendo llegar al territorio y estamos derivando a Casa Sandra y para hacer acompañamiento al lugar en calle 77 y 148 bis. Agradecida al municipio, a los que organizan lo que es el territorio. Agradezco también a la señora Malacalza, Laurana. Agradezco a la municipalidad, Valeria López, Damián Navarro y muchas personas más. La verdad que estoy muy agradecida de corazón. Hay que luchar saliendo a las calles, porque en la calle encontramos una mujer llorando y no saben dónde ir. Agradezco que en su momento se luchó y podemos tener Casa Sandra Ayala Gamboa, que es lo más centro que llega a toda mujer. Aunque hoy no tengamos un equipo, pero tenemos las mujeres que están con esa solidaridad, con esa perspectiva de género, de atender a esa mujer y comprender y entender la necesidad que tiene esa mujer que llega a Casa Sandra. Solo espero que salgamos a los territorios y podamos encontrar a nuestras compañeras, hermanas y decirles que acá en la provincia tenemos lugares para acompañar a nuestras mujeres. Puedan hacer emprendimientos que ya estamos haciendo. En nombre de Sandra tenemos hoy en cuatro barrios, tenemos comedores y mujeres que están haciendo emprendimiento. Gracias por el trabajo que tengo y puedo ayudar un poco desde mi bolsillo, porque sé que lo vale. Le toco la puerta, le pido un poco de mercadería, me lo dan. Hoy estoy gestionando lo que es mercadería para esas compañeras, para los niños que se den en el barrio y todos los comedores, y tienen lugares que se llama Sandra Ayala Gamboa. Tenemos una página, ya vamos a inaugurar en cualquier momento el espacio que tenemos en Villa Elvira, en Echeverri. Estamos ayudando un montón y es gracias por las enseñanzas de todo compañero que se sumó en su momento en ese edificio 745-46. No es fácil para mí,
pero si me quedé acá, quiero ayudar a otras mujeres, a otras chicas que vienen de provincia, desde acá, y no saben dónde dirigirse, vienen por un trabajo, vienen por un plato de comida, pero gracias a Dios uno tiene un corazón y se toca, compañero, no le sobra una remera para dar al compañero, o a la señora, o al niño. Yo sí, tengo un hijo, gracias a Dios, que trabaja y no les falta. Agradezco a Dios que sea para comer tienen, pero otras mujeres no lo tienen. Y espero que con eso me sigan acompañando. Y bueno, que ni una menos, nunca más un femicidio. Agradezco a todos. Gracias. Qué difícil hablar desde el Estado después de escuchar a Nelly, después de escuchar a tantas compañeras que atraviesan a diario situaciones de violencia de género que como Nelly han experimentado las violencias más extremas y han tenido la capacidad personal, colectiva y política de transformar ese dolor en un hacer, en un estar y en un acompañar. Sabemos, nos conocemos con Nelly hace 2 años, en realidad desde mucho antes. Yo estaba acompañando en algún momento desde otro lugar cuando ocurrió el femicidio. Tenemos nuestros puntos de encuentro, algunos puntos de desencuentro, como suele pasar en las articulaciones entre el Estado y las organizaciones. Y me parece que es parte también del desafío para pensar en estos contextos cómo se dan esas articulaciones entre el Estado y las organizaciones y los familiares. Son lugares que muchas veces los pensamos diferenciados. Para nosotros es un esfuerzo enorme poder establecer esos puentes de articulación entre las organizaciones, entre los familiares, entre las víctimas que atraviesan situaciones de violencia de género y como Estado. Dicho esto, a mí yo había puesto, digamos, como título para empezar la conversación, la gestión estatal de las violencias, porque todos conocemos que el Estado tiene, de alguna manera, manifiesta, digamos, yo siempre me gusta decir, como un poder esquizofrénico respecto a las violencias y a la violencia de género en particular. Por un lado, es un Estado que promueve políticas para acompañar, asistir, proteger a personas en situación de violencia, en particular en situaciones de violencia de género, pero por otro lado es un Estado que también promueve situaciones de violencia de género, ¿no? Cuando hoy Cecilia hablaba de los espacios de violencia que se generan en el ámbito laboral, todos sabemos que a partir de la ley de violencia contra las mujeres, un espacio que se reconoce la institucionalidad como un espacio donde se generan situaciones de violencia y muchas de esa institucionalidad está de las manos del Estado. Además, sabemos que el Estado también, de alguna manera, a través muchas veces de las fuerzas de seguridad, de sus brazos armados, promueve esas situaciones de violencia, las ejerce directamente y en otras situaciones la regula. Todos podemos hablar también, sabemos que hay una regulación de las violencias por parte del Estado. Y yo le sumaría a eso también que desde el Estado gestionamos de alguna manera a las violencias, las gestionamos con procesos burocráticos, administrativos, hacemos una gestión de las violencias. Y en eso me parece, digamos, como en esos 3 aspectos, remarcar algunas cuestiones particulares que tienen que ver con estos 10 años que nos impone la reflexión, el Ni Una Menos, como un movimiento
de mujeres, de diversidad feminista, pero también de toda la sociedad, que puso de alguna manera un límite a las intervenciones del patriarcado, del Estado frente a las violencias de género. Todos podemos recordar ese 3 de junio del 2015 como un estar paradas en la vía pública con ese reclamo de dejen de matarnos, ¿no? Donde los femicidios eran la evidencia de lo que ya como sociedad no estábamos dispuestos a tolerar. Había un reclamo social muy fuerte frente a disminuir los niveles de tolerancia social frente a las violencias de género. Yo creo que el Ni Una Menos tiene que ver con eso, con esa manifestación del límite de la tolerancia frente a las violencias y en particular a la violencia de género. Ocurre que esos límites de tolerancia, de lo que se tolera sobre las violencias, van cambiando a lo largo de los años. Y evidentemente en estos últimos años estamos con niveles más altos de tolerancia frente a las violencias, y en particular frente a la violencia de género, desde el Estado y también a nivel social, porque se va construyendo ahí como ciertos cuestionamientos acerca de la violencia de género como una problemática social, ciertas preguntas acerca de si es una problemática a la cual el Estado tiene que responder. Ese cuestionamiento viene centralmente desde un posicionamiento político del gobierno nacional y de varios sectores políticos donde dicen, bueno, ¿por qué el Estado tiene que intervenir protegiendo o asistiendo frente a determinadas problemáticas? Y una de estas problemáticas es la violencia de género, otra problemática tiene que ver con la discapacidad, y así podemos poner, digamos, en debate algunas cuestiones donde parecía que había cierto consenso, o al menos intolerancias que sostenían esos consensos sobre, bueno, no vamos a permitir que existan estas violencias y vamos a reclamar al Estado que intervenga. Hoy parece que esos consensos están en dudas, y no solo están en dudas, digo, a nivel de las decisiones políticas, sino también que empiezan a calar fuerte a nivel social. Digo que empiezan a calar fuerte a nivel social porque podemos también entender y percibir que las violencias hoy se aceptan cada vez más como una forma de resolver los conflictos sociales, ¿no? Y podemos ver no solo la violencia de género, sino las violencias sociales, cómo van creciendo o cómo se van reproduciendo en estos micro escenarios de violencia que se dan en la vida diaria, que se dan en las relaciones interpersonales. Y digo, eso no es algo llamativo para los feminismos, porque esas violencias en los vínculos interpersonales es una violencia que los feminismos y los movimientos de la diversidad vinieron desde hace años tratando de poner de manifiesto, y que tuvo su punto de eclosión en el año 2015 con el Ni Una Menos. Quiero decir, estas situaciones de violencia que atraviesan sobre todo los vínculos interpersonales, y donde la violencia de género, en particular en el ámbito doméstico y familiar, tiene en nuestro país una característica muy particular. Hoy la mayor parte de las características de la violencia de género en Argentina y en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el marco de relaciones interpersonales, y sobre todo de relaciones interpersonales más cercanas. El ámbito doméstico y familiar son los ámbitos donde más se ejercen situaciones de violencia de género. Pero esos ámbitos esas violencias van adquiriendo determinadas dinámicas y formas de reconfigurarse de manera muy particular. A mí me parece, digamos, como para contrastar toda esta cuestión más reflexiva que quería traer, compartir con ustedes algunos datos, muy poquitos. En el año 2024, en la provincia de Buenos Aires, se hicieron alrededor de 270.000 denuncias policiales por violencia de género. Esto nos habla de 765 denuncias por día en la provincia de Buenos Aires por violencia de género. Para mí ese dato es incontrastable acerca de si requiere la intervención del Estado una problemática como la que estamos abordando, ¿no? Digo, hay ahí una contundencia que nos da esa información tremenda.
mucho más tremenda que los 95 femicidios que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, porque no es que sea tremenda, digamos, como desafío al Estado. 95 femicidios que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires en el año 2024 es una tasa media para la provincia de Buenos Aires de lo que ocurre en nuestro país. Son 95 mujeres y diversidades que fueron asesinadas en contextos de violencia de género. El 83% de esas mujeres y diversidades que fueron asesinadas no habían hecho una denuncia previa. Eso es un dato enormemente preocupante que constata de alguna manera la información, el dato que les pasaba de las 765 denuncias por día. Quiero decir, con esa magnitud de la problemática, sin dudas, hoy, y a pesar de las enormes deficiencias que tenemos en las articulaciones, en las respuestas que damos desde el Estado, porque si no ocurrirían los 25 femicidios, no obstante ello, hay un sistema de protección que está dando respuesta a la magnitud de la problemática. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con el dato tan tremendo de la cantidad de hechos que se denuncian a diario, la preocupación tiene que venir de la mano de esto que manifestaba Nelly. Cómo desde el Estado llegamos a las personas que no se acercan al Estado. Porque cuando se acercan al Estado, a pesar de las deficiencias, hay una respuesta del Estado que promueve la protección, que promueve de alguna manera el cese de las situaciones de violencia de género, porque a mí, la enorme preocupación con la responsabilidad pública que tengo frente a las situaciones de violencia de género es ese dato de que el 83% de los femicidios que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires no tuvieron un acercamiento al Estado. Y si no tienen ese acercamiento al Estado, podemos interpretar un par de hipótesis. Primero, que hay una enorme desconfianza del Estado, que los servicios no funcionan como deberían estar funcionando a pesar de los enormes esfuerzos que hacemos en la gestión, y ahora voy a hablar de esos esfuerzos también. En segundo lugar, porque todavía, como lo decía Nelly, hay mucho trabajo en materia de sensibilización, de prevención de las violencias, de lo que significa identificar cuáles son las situaciones de violencia de género y qué hacer frente a esas situaciones. Hay un trabajo enorme que tenemos que hacer como Estado, y en eso la articulación con las organizaciones es fundamental en términos de acercar los servicios. Cuando Nelly decía estamos yendo a los barrios, estamos presentes en los barrios, es acercar no solo la información acerca de lo que es la violencia de género, cómo reconocerla, sino cuáles son los servicios del Estado para intervenir frente a esas situaciones de violencia de género. Y por el otro lado, es cierto que aún perduran muchas situaciones de comprender o interpretar de que de alguna manera esos hechos de violencia ocurren en el ámbito privado, que generan cierta vergüenza, centralmente cierta vergüenza de ir a presentar una denuncia, desconocer cuáles son esos circuitos, qué significa a partir de la denuncia, qué ámbitos se van abriendo, cuáles son las dificultades que aparecen en torno a la denuncia, qué cosas se pueden encontrar frente a una denuncia y cuáles cuestiones no, qué puede resolver una denuncia policial y judicial y qué cuestiones no va a poder resolver. Por eso el compromiso es tan fuerte de parte de nuestro Ministerio de las Mujeres y Diversidad en fortalecer a las áreas de género municipales, porque el Estado da respuesta a nivel local, la respuesta frente a los casos no las da el Ministerio. Es como pensar que el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Salud como ministerio va a responder a la atención de cada caso. Lo que tiene que hacer es precisamente dar respuesta o fortalecer esas respuestas a nivel local, a nivel territorial. Podríamos pensar como en el ámbito de salud, ¿no? Donde hay distintos niveles, hasta el nivel más cercano territorial, hasta el nivel más complejo que responden a nivel del ministerio, a nivel de los ministerios. Nuestro ministerio ha puesto en marcha un programa que se llama Comunidades sin Violencias, que ha tenido un impacto enorme
en fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios a nivel local. Desde que se creó el Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires en el año 2019 y se puso en marcha este programa que fortalece técnicamente y económicamente a los municipios para crear sus áreas de género, se han aumentado el 70% de áreas de género a nivel de la provincia de Buenos Aires. Eso es un impacto enorme en términos de dar una respuesta a nivel territorial. Digo, se entiende este dato, ¿no? Se crearon más del 70% de áreas de género, áreas de municipios muy pequeños en la provincia de Buenos Aires que no tenían áreas de género. Hoy hay de los 134 municipios que tienen, estamos entre 134 y 133, ahí hay uno que estamos discutiendo si lo nombramos como área de género o no, pero hoy podemos decir es enorme el crecimiento de respuesta a nivel local de las situaciones de violencia de género. Hemos dispuesto, yo estoy convencida que ese fortalecimiento de las áreas de género municipales es uno de los puntos centrales para que haya mayor acercamiento de las personas en situación de violencia de género al Estado, que desde los gobiernos municipales se pueda trabajar a nivel territorial con las organizaciones, fortaleciendo el trabajo de las organizaciones en materia de prevención, de sensibilización, de difusión, de a dónde hay que ir, cómo hay que ir y poder acompañar esos procesos de denuncia. Por otro lado, hemos hecho un trabajo de articulación muy importante con el Ministerio de Seguridad para fortalecer las medidas de protección de las personas que se acercan a hacer una denuncia frente a unas situaciones de violencia de género, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Justicia. La implementación del programa de pulseras duales ha sido central. Ustedes conocen las tobilleras, que se conoce como ahora que todos sabemos de tobilleras. Las pulseras duales tienen un mecanismo de control por parte del Estado a la víctima y también al agresor para evitar que haya incumplimiento de las medidas de protección frente a situaciones muy graves de violencia de género, cuando se da una medida de protección de no acercamiento, que pueda estar monitoreado. Hemos hecho una articulación muy fuerte entre la línea 144 del 911. ¿Saben por qué? Porque así ha crecido enormemente en los últimos 2 años la cantidad de llamadas al 911 por situaciones de violencia de género. Fíjense qué dato. Un dato que nos demuestra que quienes llaman hoy al 911 lo están llamando frente a una situación de altísimo riesgo o que lo perciben como una situación de alto riesgo. La 144, ahora voy a hablar un segundo de eso, pero tiene la misión de asesorar, orientar, informar a las personas en situación de violencia de género, un familiar, una persona que quiera recibir información, que conoce una situación, puede llamar a la 144 para recibir esa información. La 144 a nivel de la provincia de Buenos Aires ha mantenido su especificidad en materia de abordaje de las situaciones de violencia de género, a diferencia de lo que ha hecho el gobierno nacional, que la 144 a nivel nacional atiende todas las situaciones de violencia sin distinción de violencia de género o no. Nuestra sede de la provincia de Buenos Aires, que hoy recibe todas las llamadas y comunicaciones de todas las personas que residen en la provincia de Buenos Aires, mantiene la especificidad, equipos interdisciplinarios para asesorar específicamente sobre violencia de género, pero frente a situaciones de emergencia la articulación se hace directamente entre la 144 y el 911. Si hay un llamado hoy a la 144 que la persona, la profesional que está recibiendo esa comunicación entiende que hay una situación de urgencia, de gravedad, no le pide a la persona que corte y llame al 911, sino que hacemos la articulación interna entre líneas para que el 911 intervenga inmediatamente. No obstante esto, hoy las personas están llamando cada vez más al 911 por situación de violencia de género. Esto nos está diciendo que la violencia ha recrudecido. Hay situaciones de muchísimo riesgo.
¿Se entiende lo que quiero decir? Digamos, se está llamando a una persona ante un caso de emergencia que involucra a la persona en situación de violencia de género, y esto lo hemos conversado mucho con el Ministerio de Seguridad, y a sus hijas. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy las mujeres, frente a una situación de crisis económica, frente a un fortalecimiento de los esfuerzos en materia de cuidados que tenemos que hacer, frente al multiempleo, a la multiplicidad de esfuerzos laborales, llamamos al Estado o nos comunicamos al Estado frente a una situación de violencia de género cuando es una situación de mayor riesgo, una situación de mayor criticidad. Y eso nos hace de alguna manera como Estado responder de otra manera, garantizar la orientación, el asesoramiento de la 144, pero fortalecer los esfuerzos con el Ministerio de Seguridad para dar respuestas más efectivas frente a las intervenciones que se hacen ya directamente frente al 911. Doy estos ejemplos para dar cuenta de los desafíos que tenemos como gestión estatal frente a las situaciones de violencia de género. Un desafío que da cuenta también de lo que significó el corrimiento del Estado Nacional y del Gobierno Nacional frente a programas que eran centrales para el abordaje de las situaciones de violencia de género, como el programa Acompañar. El programa Acompañar que pusimos en marcha, yo estuve en la gestión del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, así que conozco mucho ese primer ministerio. Cuando nosotros pusimos en marcha el programa Acompañar a nivel nacional, uno de los requisitos que debatimos y que fue un fuerte debate al interior del gobierno nacional es que no se debía exigir la denuncia previa para que la persona en situación de violencia de género reciba la ayuda económica y reciba el acompañamiento de equipos profesionales. ¿Por qué establecimos ese punto? Porque sabíamos precisamente esto, que había muchas mujeres y personas de la diversidad que no se acercaban al Estado a denunciar, que podían estar sufriendo una situación de violencia de género, pero que encontraban muchas limitaciones, muchas complejidades frente a la denuncia. Eso en la provincia de Buenos Aires tuvo un impacto enorme. Hubo 145.000 personas que recibieron el programa Acompañar. Hoy las áreas de género nos manifiestan que las personas que antes recibían el programa Acompañar, de las personas que no presentaban denuncias, no van a las áreas de género. No se acercan a las áreas de género. Se acercan frente a situaciones de mayor riesgo. Eso es un impacto enorme que ha tenido, digamos, la desaparición del programa Acompañar. No sé si soy clara en lo que quiero decir. Personas que, frente a vulnerabilidades socioeconómicas, iban al Estado a manifestar, a contar su situación de violencia, a recibir el apoyo económico y el acompañamiento de equipos interdisciplinarios, hoy están replegadas en el ámbito privado, muchas veces sufriendo situaciones de violencia de género sin tener el acompañamiento del Estado para tramitar una situación de denuncia o tramitar un acompañamiento. Quizás me extendí demasiado, pero me parece, digamos, como más que contarles específicamente algunas acciones, poner el marco en cuáles son los desafíos frente a la gestión estatal. Nosotros hoy como provincia de Buenos Aires tiene un número de expediente con la aprobación que nos dio el gobernador Axel Kicillof. Vamos a poner en marcha un programa de fortalecimiento para la salida de las violencias con una ayuda económica a personas en situación de violencia de género, como lo hacía en el programa Acompañar, con el compromiso de las áreas de género para acompañar a las personas en situación de violencia de género y vincular a esas personas en ámbitos colectivos, sean ámbitos de formación laboral, sean ámbitos de formación educativa. Estamos convencidas que la salida de las violencias de género nunca es en soledad, nunca se sale sola, siempre se sale con otros, se sale con el Estado, pero también se sale con la comunidad, con espacios colectivos, pero de ninguna manera por el repliegue presupuestario que tenemos a partir del impacto que ha tenido la disminución de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, vamos a tener
el alcance que tuvo el programa Acompañar en su momento, pero sí pretendemos progresivamente llegar a los 135 municipios, llegar a todas las personas que están en situaciones de violencia de género en esos municipios y poder contar con el compromiso del gobierno provincial para extender las partidas presupuestarias para que ese programa logre al final de estos 2 años y medio de gestión que tenemos tener un impacto tan importante como tuvo el programa Acompañar. Gestionar las violencias de género del Estado significa afrontar estos desafíos de ajuste, desafíos de un repliegue del Estado Nacional en materia de asistencia y protección para las personas en situación de violencia de género. Significa también gestionar en un contexto de un fuerte negacionismo del Estado Nacional y de muchos sectores frente a la obligación del Estado de intervenir en situaciones de violencia de género. Gestionar desde el Estado la violencia de género en este contexto tiene que ver también con una fuerte reacción conservadora frente a las desigualdades de violencia de género, frente a las desigualdades de género. En ese sentido, seguimos sosteniendo el único ministerio que existe en el país dedicado a la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, y contamos con el apoyo de nuestro gobernador Axel Kicillof para sostener el presupuesto, para sostener el financiamiento de las áreas de género, para sostener los servicios, para sostener las acciones articuladas entre todo el gobierno provincial en materia de violencia de género. Estamos en este desafío, sabemos que no podemos hacerlo solas desde un ministerio, por eso agradecemos enormemente el compromiso de otros ministerios, del Ministerio de Economía, del Instituto, el compromiso de las organizaciones, el compromiso del Ministerio de Trabajo, el compromiso de más de 37 organismos que tienen desplegado en la provincia de Buenos Aires políticas contra las violencias de género. Solas tampoco no lo podemos hacer, así que agradecerles enormemente este espacio, esta invitación, porque da muestra acabada de estas articulaciones y este compromiso de todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Muy agradecidos por las 3 miradas sobre este problema. Ahora los vamos a invitar a los que desean pasar al museo. Vamos a abrir esta puerta para recorrer las exposiciones, que son otra mirada visual sobre esta misma problemática. Y en el ingreso del museo hay una atril que tiene unos textos que describen el trabajo de los 2 colectivos que hoy están presentes en el museo, que es Campaña Gráfica Viva Nos Queremos y La Voz de la Mujer. Así que, bueno, les agradecemos la presencia y, bueno, eso, damos por concluido la actividad. Voy a sumar una cosita más y los dejo porque me olvidé, porque no fue fácil arrancar después de Nelly. Agradecerle a Gonzalo y felicitarlos por la iniciativa de esta muestra. Yo conozco a las compañeras de Villa Lugano que hacen este trabajo. Son parte, además, de un gesto muy generoso de Gonzalo y de todos ustedes de invitarlas. Son 2 compañeras migrantes que, como decía Nelly, han venido a nuestro país en situaciones muy complejas, que se han organizado como cooperativas. La mayoría de ellas han experimentado situaciones de violencia de género y además forman parte del Frente Piquetero. Si hablamos de generosidad política, es un enorme gesto del gobierno de la provincia de Buenos Aires invitar a las compañeras del Frente Piquetero de la FOL de estar en esta muestra, así que me parece que por ahí es el camino también de cómo enfrentamos este fascismo instalado en nuestro gobierno nacional. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver.
que soy más de izquierda popular que No, pero está muy bien. Porque además es. en este contexto. En este contexto nos falta. A no ser que nos visualicen como enemigos, ¿viste? A veces. No, no. Quería el registro eso. Voy a la dirección de la